¿Qué tal si le enseñamos nuestro agradecimiento a las muchachas que nos dirigieron y a Gabriel que nos dirigieron en este tiempo? Dije muchachas, Gabriel, pero también tú estabas. Qué bendición es poder alabar al Señor. Y yo todavía no te sientes, vamos a leer la palabra dentro de un segundo, pero yo sé que hay una cantidad enorme de hermanos y hermanas que están enfermos. Una cantidad enorme de personas que están sufriendo y estamos en este momento recordando a estos hermanos, esperando que el Señor y su gracia sea con ellos y les fortalezca, y aquellos que están enfrentando aún no solamente enfermedades, sino están al borde de la muerte. Vamos a orar dentro de unos segundos por ellos. Pero mientras los recordamos a ellos, quiero que abras la Biblia en el libro de Efesios. Efesios capítulo 2. Yo voy a leer los versos 1 y 2, pero vamos a estar estudiando hasta el versículo 10. El versículo 10 de este pasaje. Efesios capítulo 2. Vamos a leer para comenzar los versos 1 y 2 y después vamos a estudiar los versos del 1 al 10 en el mensaje. Si nos estás viendo a través de las plataformas digitales, te damos la bienvenida. Gracias por sintonizarnos, espero que estés seguro en tu casa. Gracias por estar con nosotros en este tiempo y te invitamos a que tú también abras la palabra del Señor y puedas acompañarnos en el estudio de la palabra. La palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 2 versículos 1 y 2 de la siguiente manera: y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en o a causa de sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente, o sea, la época de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Me acompañas en oración? Vamos a orar por su palabra y por estos hermanos que están enfrentando enfermedades. Dios eterno, Dios bueno, te alabamos, honramos tu nombre y te damos las gracias. Gracias porque tú, Señor, eres nuestro Dios y porque tú nos has extendido tu gracia para salvarnos, Señor, para redimirnos. Señor, no tomamos a la ligera este paso tuyo. Reconocemos que no lo merecemos y que aún así, Señor, tú nos has regalado la salvación y la vida eterna. Y por eso estamos agradecidos. Te damos las gracias, Señor, porque nos permites abrir tu palabra y escuchar tu voz a través de ella. Y yo te ruego, Espíritu Santo de Dios, habla a nuestros corazones. Habla a nuestros corazones y conmueve nuestras vidas, nuestros pensamientos. Y ayúdanos a ver la vida como tú la ves. Oramos en este momento, Señor, por nuestros hermanos que están enfermos. Hay una cantidad tan grande de hermanos, Señor, en nuestra iglesia y de nuestros amigos que están enfrentando enfermedad. Algunos, Señor, están muy cerca de la muerte. Y yo te ruego, oh Dios, que tu misericordia esté allí, Señor, en el momento de la debilidad, de la enfermedad, del dolor. Y que cada hermano, cada hermana, cada amigo o amiga sepa, Señor, que tú eres el Dios eterno, que tú no abandonas tu trono, que tú reinas para siempre. Trae consolación y trae paz, trae fortaleza, sana, Señor, porque tu palabra nos dice que tu mano no se ha cortado ni para sanar ni para salvar. Y esto, Señor, es una promesa tuya, yo la creo, oh Dios. Por eso, Señor, donde en tu soberanía tú puedas levantar, rescatar y hacer un milagro, hazlo. Pero donde tú, en tu sabiduría y en tu voluntad, tú tengas un plan diferente, trae fortaleza, Señor. Y ahora, Señor, ante tu palabra, háblanos. Háblanos de una manera especial. Esta es mi oración en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Gracias. Puedes tomar asiento. La semana pasada comenzamos a hablar acerca de este tema de la iglesia y escogimos este tema al principio del año porque lamentablemente al hacer la evaluación de la iglesia nos dimos cuenta que hay personas que todavía tienen una definición incorrecta o una percepción incorrecta de la iglesia. Y la semana pasada vimos este primer mensaje. Nos debemos ver a nosotros como una iglesia bendecida, como un pueblo bendecido. ¿Sabes que tú eres un pueblo bendecido? Ok, hay 3 personas que lo creen y todavía no sé si todo el mundo lo ha entendido. Porque si entendemos que somos gente bendecida, que somos un pueblo bendecido, y no estoy hablando del templo. El templo
es el templo, son las paredes, son las sillas, pero realmente la iglesia eres tú y soy yo. Somos nosotros la iglesia de Cristo Jesús. ¿Tú lo crees, verdad? Si nos vemos como gente bendecida, esto debe producir dos cosas en nosotros. En primer lugar, lo vimos la semana pasada, debe producir una alegría increíble, un deseo de alabar a Dios. Al vernos como gente bendecida, debe eliminar absolutamente todo rasgo de tristeza, de depresión. Y yo sé que estoy usando esa palabra a la ligera. La palabra depresión es una palabra profunda. Pero yo sé que las circunstancias de este mundo, las circunstancias que estamos viviendo, han hecho que muchos de nosotros vivan en este estado de tristeza profunda, de soledad, de desesperanza. Y por eso es necesario que nosotros nos veamos como pueblo bendecido. Dios nos ha dado mucho más de lo que nosotros nos merecemos. De hecho, sea de paso, yo quiero que tú entiendas que si yo pongo la atención a las cosas malas que nos están pasando, por supuesto que nos vamos a deprimir. Por supuesto que vamos a estar tristes. Por supuesto que vamos a vivir en desesperanza. Por supuesto que vamos a estar asustados, que vamos a tener temor. Claro que sí. Pero yo quiero que tú saques la atención de las cosas malas y pongas la atención en Dios, quien nos ha dado. Y eso es lo que nos enseñó Pablo la semana pasada. Nos dijo que nosotros somos bendecidos, pero más que mirar la bendición, miramos al Dios que nos ha dado la bendición. Porque mientras el mundo, escucha esto, mientras el mundo va a la ligera, sumido en tristeza, sumido en enfermedad, sumido en dolor, al borde de la muerte, todavía Dios sigue eternamente reinando sobre su trono. Él no cambia, Él reina para siempre. Y el Dios que nos ha hecho un pueblo bendecido, nos ha regalado bendiciones que sobreabundan. Yo quiero que te veas como un pueblo bendecido, y si lo entiendes, vas a salir de la tristeza y vas a comenzar a alabar a Dios, porque Dios merece ser alabado. Pero eso debe producir otra cosa, debe producir en nosotros algo más. Debe eliminar de nosotros este sentido de derecho que a veces tenemos en la iglesia. Cuando digo en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en medio del pueblo de Dios. Este sentido de que porque yo llevo mucho tiempo en la congregación, llevo años, porque tengo posición, porque soy el pastor o el doctor o soy el diácono, soy el maestro, o llevo, 5 o 10 años en la iglesia. Ahora yo me he ganado el derecho de que yo pueda opinar, de que yo pueda decir, de que yo pueda. Escúchame, tú y yo no tenemos derechos. Déjame ser claro en esto. Tú y yo no tenemos derechos. El hecho de que yo sea pastor de la iglesia no me da derecho. Escúchame, no me da derecho. De hecho, el ser pastor de la iglesia es un privilegio. Es un regalo de Dios. Y lo que me obliga a mí es a cumplir mi responsabilidad delante de Dios y delante de la iglesia. Yo no tengo derecho. Yo tengo el privilegio y la responsabilidad. La gran responsabilidad de presentarte a ti como miembro de esta congregación delante de Dios. Esa es mi responsabilidad. Ahora, a veces nosotros salimos con este sentido de que hoy yo soy. Escúchame, vamos a eliminar eso. Si yo me veo como un pueblo bendecido, voy a eliminar mi sentido de derecho y voy a reconocer que toda buena dádiva, que todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Eso es lo que nos enseña a ser un pueblo bendecido. Ahora, pero no es lo único que somos. Somos un pueblo bendecido, pero de acuerdo a la palabra del Señor, y estamos en el libro de Efesios, el libro de Efesios fue escrito por el apóstol Pablo como una carta circular. Fue escrito junto con otras cartas, y esto lo hablamos la semana pasada. Debemos entender que esta carta fue escrita para que la iglesia aprendiera cómo Dios la ve. Para que la iglesia entendiera cómo el Señor Jesucristo desde la eternidad ve a la iglesia, lo que Él redimió, el cuerpo de creyentes que Él vino a rescatar. De eso se trata la carta de Efesios. Ahora, hoy yo quiero añadirle a esa definición. La semana pasada nos vimos como un pueblo bendecido. Hoy yo quiero que nos veamos como un pueblo resucitado.
Escucha esta frase porque esto es importante. Hoy yo quiero que nos veamos como un pueblo resucitado. Mira que no dije un pueblo que tiene vida. Eso es verdad, tenemos vida. Si somos de Cristo, y esto es importante, si somos de Cristo. No es si eres miembro de la Iglesia Bautista de Hickory Grove. No es si eres amigo del pastor o amigo de un diácono. No es si asistes a la iglesia y todo eso es bueno. Todo eso honestamente tiene algún valor si lo vamos a ver en términos humanos. Yo espero tener amigos dentro de la iglesia y yo espero que tú tengas a otros amigos, sean diáconos, directores, y todo eso tiene valor. Yo espero que si tú vienes a esta congregación, si eres parte de esta comunidad de fe, seas miembro de la iglesia oficialmente. Todo eso tiene valor. Pero yo no estoy hablando de que si eres miembro de esta iglesia o si eres amigo del pastor, ni aun si asistes a los servicios los domingos. Yo estoy hablando si eres parte de la iglesia de Cristo. Para ser parte de la iglesia de Cristo, y déjame darte esta definición bien corta, para ser parte de la iglesia de Cristo tienes que haber reconocido tu pecado. Reconocido que eres un pecador. Escúchame, no eres más pecador que nadie, no eres más pecador que yo, no eres menos pecador que yo. Eres pecador. Y porque eres pecador mereces el castigo por tu pecado. Pero también debes reconocer que tú no te puedes salvar, pero Cristo quiere salvarte. Y entonces poner tu vida, tu confianza, tu fe en Cristo Jesús para que Él te salve porque tú no lo puedes hacer. Y si tú lo haces, si tú reconoces tu pecado, y si tú vienes delante del Señor y dices, Señor, yo no me puedo salvar, pero yo confío que tú lo puedes hacer. Y le dices, Señor, sálvame. Entonces, y solo entonces, Jesucristo te salva para siempre. Y en ese momento, de acuerdo a las Escrituras y de acuerdo a lo que aprendimos la semana pasada, Él te adopta dentro de la familia de la fe. Tú vienes a ser parte de la iglesia de Cristo. Por eso yo digo, si tú eres parte de la iglesia de Cristo, entonces no solamente eres un pueblo bendecido, eres un pueblo resucitado. ¿Por qué pastor no usa la palabra es un pueblo que tiene vida? Bueno, el apóstol Pablo usa la palabra resucitado y lo hace intencionalmente. Lo hace con el propósito de hacernos entender a nosotros que ciertamente ahora tenemos vida, porque tenemos vida, ¿verdad? 3 personas aquí tienen vida, no sé los demás. ¿Tienes vida? Todavía no me convences, pero vamos. Si tú tienes vida, si realmente tú tienes vida, tú puedes llegar a pensar que esa vida siempre la has tenido. Y el hecho de que el apóstol Pablo utilice esa palabra, que hemos sido resucitados, significa que nosotros antes no teníamos vida, pero ahora sí la tenemos. Por eso, yo voy a usar esa palabra del apóstol Pablo y voy a usar una frase que va a servirnos como bosquejo para el mensaje de esta mañana. Vamos a estudiar nuevamente Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Ve allí. Y esta es la frase que vamos a usar para el mensaje. La frase es, recuerda, fue Dios y no tú. Recuerda, fue Dios y no tú. ¿Lo puedes decir conmigo? Recuerda, fue Dios y no tú. Entonces vamos a la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Yo quiero que en primer lugar tú recuerdes. Tú y yo debemos recordar. Mira el versículo, voy a leer los versículos del 1 al 3. La palabra del Señor nos enseña de la siguiente manera. Y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos a causa de sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron, subraya esa palabra, anduvieron en otro tiempo según la corriente, o sea, la época de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo, subraya esa frase, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente o de los pensamientos. Tercera frase que vas a subrayar, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Yo quisiera ir palabra por palabra en este pasaje porque el pensamiento del apóstol es un pensamiento claro. Él quiere llevar a la iglesia a recordar que estaba muerta, que si ahora tiene vida, que si ahora es un cuerpo vivo que puede alabar, que puede gozar, que puede crecer, que se puede mover hacia la eternidad, no es porque siempre lo había tenido, sino todo lo contrario, es que el Señor le ha resucitado y debe recordar. Nosotros somos muy fáciles para olvidar. Realmente se nos olvidan las cosas.
Si hemos recibido un regalo, nos olvidamos después de agradecer. Por un tiempo lo podemos recordar, pero después de un tiempo olvidamos lo que hemos recibido. Se nos olvida ser agradecidos. Se nos olvida lo que hemos recibido. Y el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia, yo quiero que tú hagas algo. No olvides. Recuerda 3 cosas. En primer lugar, recuerda cómo era tu vida antes de que el Señor te salvara. De hecho, él usa la palabra andar. ¿Ves? Él le dice en el versículo 1, y Él le dio vida a ustedes, o sea, los resucitó, que estaban muertos en sus delitos y pecados. Versículo 2 dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo. La palabra andar en este pasaje, en el original, no significa caminar. No es la idea de moverse de un lado a otro, esa no es la idea. La palabra andar en el original significa lo que tú eras. Ese era tu carácter. Esa era la forma en que tú vivías. Ese eras tú literalmente. Esa era tu identidad. La palabra andar significa lo que yo era antes de que ocurriera algo. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere hacernos ver. Que esa era la realidad de nuestra vida. Nosotros en otro tiempo estábamos caminando de acuerdo a la corriente de este mundo. Nosotros seguíamos lo que este mundo decía, eso es lo que nosotros hacíamos, eso es lo que seguía. Si el mundo decía brinca, nosotros brincábamos. Si el pensamiento de este mundo decía que nosotros hiciéramos el mal, lo hacíamos. Era natural para nosotros vivir de esta manera. No lo pensábamos, no lo analizábamos. Simple y sencillamente era algo natural en nuestras vidas. Y yo sé que el apóstol Pablo está llegando a la llaga del corazón nuestro, porque nuevamente a nosotros se nos hace muy fácil olvidar. Es más fácil juzgar a las personas que han cometido pecado ahora que estamos de este lado. Uy, qué pecado horrible, qué pecador. Uy, yo nunca hubiese hecho eso. Mentira. Eso éramos nosotros. Esa era la manera en que actuábamos. Esa era la manera en que vivíamos. Nosotros andábamos en el pecado, actuábamos de acuerdo a la corriente de este mundo. Y yo quiero que tú recuerdes de dónde te sacó Dios. Yo quiero que tú recuerdes que las personas de allá afuera no son peor a ti, no son peor que yo. Literalmente nosotros hemos sido rescatados por la gracia de Cristo Jesús. Y cuando vayas a juzgar a alguien, y yo sé que es fácil juzgar a las personas que han cometido un asesinato, que han cometido un robo o pecado de este estilo. Pero vamos a ser honestos. Yo quiero que alce la mano aquí o en sus casas todas las personas que han mentido alguna vez. Alcen la mano. Y los que no han levantado la mano, mentirosos. Porque hemos mentido. Alzan las manos los que de alguna manera o forma han hablado de otra persona sin que ellos lo sepan. Alzan la mano. Chorre chismosos. Alcen la mano los que son orgullosos. Alcen la mano los orgullosos. Y los que no han levantado la mano por orgullo no lo hicieron. Es fácil para nosotros ahora no vernos en los pecados grandes. No hemos asesinado, no hemos matado, no hemos robado, no hemos quizás hecho estos pecados grandes. Pero la palabra del Señor nos dice que nosotros andábamos en la corriente de este mundo. Esa era nuestra realidad. Mentíamos con facilidad. Éramos orgullosos por naturaleza. Hablamos de otras personas sin pensarlo. Esa era nuestra identidad. Por eso el apóstol Pablo dice, nosotros andábamos en otro tiempo según la corriente. Y eso tiene un significado grande para nosotros, tiene un significado grande para ti. Porque la Biblia dice, que el apóstol Pablo dice, que nosotros andábamos en otro tiempo. Lo que quiere decir es que se supone que si tú eres parte de la iglesia de Dios y eres un cuerpo resucitado, esa no es tu práctica hoy en día. ¿Me escuchaste? Esa no se supone sea tu práctica hoy en día. No te estoy diciendo que tú eres perfecto y que no vas a cometer pecados y que no vas a cometer errores, porque somos pecadores, parte de nuestra naturaleza. Pero Cristo ha venido a tu vida, Él te ha rescatado, Él te ha dado, hablamos la semana pasada, que Él te ha dado el Espíritu Santo de Dios.
Y si tú tienes el Espíritu Santo de Dios, Él no te va a dejar en paz. Si eres parte del cuerpo de Cristo, Él no te va a dejar en paz hasta que tú abandones el pecado que no se supone sea parte de tu existencia. Por eso el apóstol Pablo dice, esto era como nosotros andábamos. Esa era nuestra identidad. Pero mira el versículo 3, dice, entre ellos también. Y mira la frase que usa, todos nosotros. Todos nosotros. Por favor, entiende, esto nos aplica a todos nosotros. Si tú crees que tú eras mejor que alguien, olvídalo. Todos nosotros, dice la palabra del Señor, en otro tiempo, no ahora, nosotros vivíamos. O sea, esas eran, en primer lugar, andar significa, esta era nuestra identidad. Vivíamos significa, esta es la idea de la palabra, esto era lo que hacíamos constantemente, todo el tiempo. No era que lo hacíamos de vez en cuando, sino que constantemente nosotros actuábamos de esta manera. ¿Cuáles son esas acciones? Nosotros vivíamos en la pasión de nuestra carne. Nos dejábamos gobernar por lo que sentíamos. El año pasado comenzamos a hablar del libro de Génesis. Y hablamos que en los primeros capítulos vemos que Dios nos creó a nosotros a su imagen y semejanza. Hablamos en estos primeros capítulos que el capítulo 1 y 2 vemos a Dios hablando y definiendo al ser humano, definiéndonos a nosotros. Definiéndonos no de acuerdo a lo que nosotros pensamos, sino definiéndonos de acuerdo a su realidad, a su deidad, a su poder. Pero encontramos en el capítulo 3 que entra una persona adicional, una persona diferente, añadiendo una definición al ser humano, diciendo con que Dios ha dicho. Y en ese momento el hombre comenzó a definirse no por lo que Dios dice en su palabra, con su palabra, sino se comenzó a definir por lo que sentía. Yo me siento gallo. Kikiriki, hoy me soy gallo. Y no digo paloma porque no me siento paloma. Comenzamos a dejar que nos definan por lo que sentimos. Mira lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que en otro tiempo todos nosotros, esta era nuestra forma de actuar constantemente. Vivíamos en la pasión de nuestra carne, dejándonos definir por lo que sentíamos. Nuestra satisfacción era cumplir los deseos de nuestros sentimientos, de lo que pensábamos. Una mente que había sido distorsionada por el pecado que ahora había en nosotros. Y dice la palabra, mira cómo termina este verso. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por favor, yo no quiero que en nuestra congregación, si tú eres miembro de nuestra iglesia, tú jamás uses la palabra hijo del diablo. No lo uses. No lo uses, por favor. Es una frase que por lo menos de nosotros los creyentes no debe salir de nuestras bocas. No debe salir de nuestra boca. Es una palabra que falta el respeto a la dignidad de otra persona. No estoy diciendo que no haya verdad en ciertos momentos, pero un cristiano no la debe decir. Porque la verdad del caso es que yo quiero que tú recuerdes que nosotros, escúchame, yo no voy a usar éramos hijos del diablo, pero de acuerdo a la palabra del Señor, éramos hijos de ira. Lo que significa es que nosotros, tú y yo, estábamos destinados para pasar la eternidad lejos de Dios. Lejos de Dios por la eternidad. Piensa en eso. Piensa un segundo en eso. Que tú y yo estábamos destinados para pasar lejos de Dios la eternidad. Porque tú y yo lo habíamos ganado. Porque nuestras acciones, porque nuestros pensamientos, porque nuestra identidad ahora estaba dominada por un pecado que nos mantenía presos, que nos mantenía cautivos. Y por favor, yo quiero que la iglesia entienda que de allí fue que Dios la levantó y la rescató. Que no podemos olvidar de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos levantó, de dónde Dios nos sacó para esta vida eterna. Pero hay algo más. Es cierto que nosotros debemos recordar de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos libertó.
Pero hay una frase que sirve de transición. Ve conmigo el versículo 4. Y aquí vamos a comenzar a gozarnos, porque somos un pueblo resucitado. Somos gente resucitada. Tenemos vida, pero debemos recordar que antes de tener vida estábamos muertos. De ahí sale el versículo 1 al 3. Pero ahora el versículo 4 tiene una frase de transición. Esa palabra que a veces no nos gusta, pero en este momento sí nos debe gustar. Y es la palabra pero. Mira cómo empieza el versículo 4. Pero o más. ¿Ves? Déjame nuevamente definir esto porque a mí me gusta que lo entendamos. Si vas al médico, tú no quieres escuchar esa frase, o si la vas a escuchar, la debes escuchar en el contexto. Si tú escuchas, mira, todos los exámenes salió bien y tú comienzas a celebrar, pero te bajaron ese día, te quitaron el suelo. Todo salió bien, pero tienes que bajar 10 libras. Vas donde el contador y te dice, mira, todos los taxes están bien. Pero tienes que pagar $2,000. ¿Ves? Ese pero no es un pero feliz, no es un pero de alegría, de gozo. Ahora aquí es diferente. Porque aquí viene precedido por la mala noticia. Esto era lo que nosotros éramos, cómo vivíamos. Pero. Y nota que este pero va dirigido hacia, esa transición va dirigida a mirar. Recordamos nuestro pasado, pero ahora tenemos que mirar a Dios. Mira cómo comienza el verso. Pero Dios, que es rico en misericordia. Yo no sé si tú lo sabes, pero Dios es rico en misericordia. Yo quiero que tú entiendas que aunque nuestra vida estaba marcada por la oscuridad, aunque nuestra vida estaba marcada por el pecado, aunque nuestra vida estaba marcada por la ira de Dios, dice la Biblia que ahora nosotros no somos definidos por esa oscuridad o por ese pecado, porque ahora nosotros somos definidos por un Dios que está lleno de misericordia. Yo quiero que no mires tu pecado ahora. Recuerda de dónde te sacó Dios, pero yo quiero que tú mires a ese Dios que llenó nuestra vida de gracia, que llenó nuestra vida de misericordia, que llenó nuestra vida de favores, de bendiciones. No quiero que mires solamente la bendición, yo quiero que observes a ese Dios que no cambia, que es real, que es verdadero y que de acuerdo a la palabra de Dios es un Dios de misericordia. Tú y yo podemos en este momento seguir mirando nuestra vida pasada y lamentarnos de todo lo que hicimos en el pasado. Pero yo quiero que observes a Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia. Mientras tú y yo vivíamos alejándonos de Dios, dirigidos a una eternidad, separados de Él, listos para pagar el precio de nuestra maldad con nuestras propias vidas. Justamente pagar el precio de nuestro pecado con nuestra propia vida, justamente porque lo merecíamos. Pero Dios, que es rico en misericordia. Este Dios grandioso, enorme, gigantesco, totalmente santo, que demanda el castigo por el pecado del ser humano, porque es justo que el pecado sea castigado. En lugar de hacernos pagar a nosotros por nuestro pecado, envía a su Hijo Jesucristo. Pero Dios, que es rico en misericordia. Y nosotros seguimos mirándonos a nosotros mismos, pensando que nosotros somos la última Coca-Cola del desierto, que somos los dueños de nuestra propia vida, que somos los capitanes de nuestra barca. Y dice la Biblia que mientras hagamos eso, seguimos en nuestro pecado. Pero Dios, que es rico en misericordia, haciéndonos mirar, en lugar de mirarnos a nosotros mismos y nuestras falencias y nuestras insuficiencias, si nosotros miráramos a Dios y viéramos la misericordia de Dios, hallaríamos en Él la gracia que necesitamos para pasar de muerte a vida. Y yo quiero que tú mires algo más. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, mira a Dios. ¿Por qué causa? ¿Qué lo movió a Dios? Por causa del gran amor con que nos amó. Aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos resucitó.
Mira la palabra, Él te amó por causa de su amor. Escúchame, Él te amó. Y por favor, yo quiero que tú lo pienses. Yo quiero que en este momento, por unos segundos, tú te pongas delante del trono de Dios. Párate delante del trono de Dios por un segundo. Preséntate delante de Dios con tu propia justicia. Preséntate con tu poder, con tu capacidad, y te vas a dar cuenta que vas a temblar y vas a caer porque no puedes pararte delante de Dios. Porque cuando te enfrentas ante la grandeza de este Dios que es santo, cuando te enfrentas ante la grandeza de este Dios enorme, gigantesco, con tu propia justicia, sabes que no tienes lo suficiente, sabes que no puedes. Pero gloria a Dios, que Él está lleno de misericordia. Gloria a Dios que Él es un Dios bueno. Que por causa de su amor, tú no tienes que pararte delante de su trono con miedo. Que por causa de su amor, Él te dio un regalo, te dio la vida eterna. Y puede ser que en este momento tú pienses que tu pecado es tan grande, tan enorme, tan gigantesco, tan horrible, tan asqueroso. Tú piensas en este momento que nadie te puede amar, que Dios no te puede amar, que Dios no puede amarte. De hecho, tú puedes pensar que después de todo lo que tú has hecho, te mereces el castigo. Y es cierto, es verdad. Escúchame, yo no voy a venir como los prestamistas que te ofrecen un tremendo interés, pero no te leen las letritas pequeñas. Que si tú fallas en un pago te sube como 20% el préstamo. No, yo no vengo a mentirte. Es cierto, tú y yo nos merecemos el castigo, las consecuencias de nuestro propio pecado. Pero Dios, que es rico en misericordia, aunque tú piensas que nadie te puede amar, que Él no te puede amar, que Él te tiene que despreciar, es cierto, Él lo podría hacer, pero Él no lo hizo por causa de su gran amor. Tú has sido, yo he sido recipientes del amor de Dios, que no merecemos, pero somos recipientes del amor de Dios. Y si tú piensas que Dios no te puede amar, mírame a mí. Mírame a mí. Mírame a mí. Yo no merezco el amor de Dios. Gesed, yo creo en esa palabra, la tengo tatuada en mi cuerpo. Gesed significa yo soy objeto de la gracia de Dios. No porque lo merezca, sino porque Dios, por su gran amor, extendió su gracia sobre mí. Si tú estás aquí en esta mañana pensando que Dios no te puede amar, esa es una mentira del diablo. Dios no solamente te puede amar, Él te quiere amar. De hecho, voy más lejos, Él te ama. Él te ama en esta mañana. Tanto es así que de acuerdo a las escrituras, nosotros que no merecíamos nada, mira lo que dice el versículo 6, el versículo 5. Aun cuando estábamos muertos a causa de nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias, ustedes han sido salvos. ¿Sabes? Él hizo lo que nadie más podía hacer. Él nos pasó de la muerte a la vida. Yo no podía darme vida a mí mismo. Si estaba muerto, escúchame, si estoy muerto no tengo planes futuros. Si estoy muerto no puedo decir te veo mañana, ¿verdad? Si estoy muerto no puedo moverme. No tengo voluntad, no tengo la capacidad de decidir. No me puedo mover hacia Dios. Pero la Biblia dice que tanto nos amó Dios a nosotros, que Él hizo algo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Nos dio vida eterna. A este paso la Biblia le llama, los teólogos le llaman la regeneración. Él puso un corazón de carne en ti. Tú no podías hacerlo. Dice la Biblia que nadie busca a Dios, que nadie va en pos de Dios, que todos nosotros nos desparramamos, nos fuimos. Pero dice la Biblia que Él puso un corazón. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y no solamente hizo eso. Eso es algo que nosotros no podíamos hacer, pero hay algo más que no podíamos hacer, pero Él lo hizo. Dice el versículo 6, y con Él nos resucitó y con Él
nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. No solamente nos salvó, sino que nos elevó, nos puso en un lugar para mostrarnos. Déjame darte un ejemplo. Yo tengo una corbata. Ustedes ven que yo uso corbata, me encantan las corbatas. Pero tengo una corbata que la atesoro, es la corbata más fea que tengo. Es horrible esa corbata. De verdad, es una corbata horripilante, espeluznante, feísima. Pero si alguien va a mi casa y quiere ver la colección de corbatas que yo tengo, la primera corbata que yo voy a enseñar es esa. Estoy orgulloso de esa corbata. Porque esa fue la primera corbata que mis hijos me regalaron. Tenía un gusto horrible, feísima. Pero esa corbata yo la tengo en una caja especial, nadie la puede tocar. Tú no me vas a ver usarla aquí en la iglesia. Yo la cuido, es un tesoro para mí. Y cuando alguien me pregunta acerca de corbatas, la primera corbata que yo enseño es esa corbata. Especial. Nosotros somos esa corbata. La corbata que Dios enseña. La corbata que Dios muestra. Horripilante, horrible, fea. Sí, te estoy llamando feo. Sí, te estoy llamando feo. Porque la verdad del caso es que el pecado dañó nuestras vidas. Que el pecado nos marcó. Pero Dios no solamente nos salvó, sino que nos elevó, nos puso en un lugar y a través de esa posición nos enseña a las generaciones que Dios es, que Dios es, que Dios es y será por siempre un Dios de gracia, un Dios de misericordia, un Dios de bondad, un Dios que quiere elevar al hombre para su gloria y para su honra. Él no solamente te ha salvado, sino te ha mostrado a las generaciones que Él no ha cambiado de pensar, que su gracia para siempre es suficiente. Por eso escucha, por favor entiende. Recuerda, fue Dios y no tú. Voy a terminar con el verso 8 al 10. Dice, porque por gracias sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues, sino es que es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Versículo 10 dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Termino diciendo esto. Por favor, hermanos, tú has sido elevado, has sido puesto en una cajita especial. La iglesia de Dios es un pueblo resucitado. No se podía salvar, Dios la levantó de entre los muertos. No tenía nada que mostrar al mundo y ahora Dios la ha puesto en esta cajita y la muestra al mundo entero. Para que el mundo sepa que Dios es un Dios de misericordia. Pero ahora estás en la cajita. Eres la corbata fea. Por favor, no te lo creas que eres una corbata linda. No creas que tú llegaste allí por tu propia fuerza. Versículo 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos. No te lo creas. Es un regalo de Dios. Tú estás allí por la misericordia de Dios. Pero no solamente no te lo creas, es un regalo de Dios. No te lo creas. Mira el versículo 10 nuevamente. Versículo 10 dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. Y déjame detenerme ahí. Quiere decir que ahora eres una nueva creación. Eres una nueva creación. Y como nueva creación, no te creas que ahora es para que tú estés solamente en la cajita y digas, ay, qué lindo que soy. No, no te lo creas. Dios te dio vida para que tú la inviertas en los demás. Míralo cómo termina, las cuales Dios preparó de antemano para que tú anduvieras en ella. Tú y yo tenemos una responsabilidad. Somos un pueblo resucitado. Recuerda de dónde Dios te sacó. Pero Dios, que es un Dios de misericordia. Recuerda eso. No fuiste tú, fue Dios. Y Dios te dio la vida para que tú la inviertas en los demás. Te pones de pie y me acompañas en oración. Dios eterno, Dios bueno, te alabamos, honramos tu nombre y te damos las gracias por tu palabra.
te damos gracias por la vida eterna. Y gracias, Señor, porque aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, ahora, Señor, tenemos vida en ti. Por eso, Dios, te alabamos, honramos tu nombre y te pedimos que tú conmuevas nuestros corazones y nos muevas a cada uno de nosotros a invertir esta vida en los demás. Esta es mi oración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tener vida es un regalo increíble que Dios nos ha dado. Por lo tanto, no lo desperdicies, no desperdicies esta vida. La iglesia debe recordar de dónde la sacó Dios, pero más aún debe recordar a dónde Dios la quiere llevar. De esta manera podemos invertir la vida que hemos recibido de manera que a través de nuestro testimonio otros puedan disfrutar la realidad de la vida eterna. Te hago esta pregunta. La vida que has recibido, si eres parte de esa iglesia de Cristo, si eres un pueblo resucitado, ¿la estás invirtiendo en otros? Y si estás con nosotros y no eres parte de la iglesia de Cristo, yo te invito, ¿por qué no vienes a ser parte de la iglesia del Señor? Piensa en esto mientras cantamos esta canción.